La información que le voy a mostrar no pertenece a ningún grupo religioso, pero sí que habla de la humanidad como una familia y que hay vida en todo el universo. Principalmente esta información, la fuente principal, viene a través de la página Share International, Benjamin Creme, y ahí pueden encontrar qué es lo que les hemos puesto en las sillas, mucha información referente no solamente al tema OVNI, sino a un tema holístico, ¿no?, de lo que es la humanidad y los problemas de la humanidad. Bueno, esto es un poquito el temario, de manera un poco reducida, porque es un resumen, es una información muy amplia, inmensamente amplia, y como les he dicho antes, es Benjamin Creme, es un artista inglés, bueno, escocés, que vive en Londres y que ahora mismo, bueno, ha muerto, nos ha dejado el 24 de octubre, a sus 93 años, y durante estos últimos 40 años o un poco más se ha dedicado a dar esta información en el mundo a través de todos los medios disponibles, conferencias, etcétera, libros. He traído algún libro por si alguien, es el libro específico donde sale casi toda la información, por si a alguien no le apetece comprarlo. Bueno, también hablaremos de George Adamski, que fue uno de los contactados más famosos de los años 50. Mitos sobre los ovnis, el peligro nuclear y los grandes acontecimientos que estamos viviendo, aparte de la presencia entre nosotros de hombres del espacio, es la era de Acuario, y la presencia entre nosotros de los guías o protectores de nuestro planeta. Bueno, Benjamin Creme ha hecho un trabajo impresionante y él es un artista muy reputado en Londres. Ha vivido en Londres y también ha sido un estudiante de las enseñanzas de la sabiduría eterna, en las cuales se habla de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y que además estas enseñanzas no son dogmáticas y han sido la fuente de las religiones, de todas las religiones. En el año 74 comienza a presentar la información de los grandes cambios que les estoy contando. Y es muy significativo esta charla referente a los ovnis porque él trabajó con los ovnis y también trabajó con el señor Adamski. Estuvieron haciendo trabajos para los hermanos del espacio y en ese libro que le comento viene parte de su información. De la información que nos puede contar. Hay otra que todavía no se puede contar. Bueno, el tema OVNI es un tema que las personas que han investigado, que se han preocupado por ello, encontrarán muchísima información, o sea, encontrarán, si buscan bastante, de que siempre hemos sido visitados desde que la vida en la Tierra se instaló. Civilizaciones más avanzadas han venido a poner la vida del hombre en marcha. Entonces se puede decir que se encuentran arte en muchas cuevas del mundo, por ejemplo esa que tenemos ahí, descubierta en la selva, escondida, de 40.000 años, se ha datado que tenía 40.000 años y refleja perfectamente un hombre con escafandra, un ovni, la energía que supuestamente sale del ovni. Luego también en los libros religiosos, por ejemplo en los libros orientales se habla de los vimanas, que eran los vehículos espaciales con los cuales los dioses viajaban y iban a ver al mundo terrestre, a nuestro planeta. En la Biblia, Moisés cuando subía a hablar al monte con Dios, al monte Tabor, y el carro de fuego de Elías, que podemos imaginar que era, y si se acuerdan ustedes de la estrella de Belén, una estrella que se mueve llevando a los maestros de sabiduría o a los reyes magos, llevándolos o sea, eso es un poquito de sentido común. En Francia, en el año 1656, hubo un avistamiento masivo que fue, digamos, materializado en esa moneda que ven ahí, fue muy llamativo. Y bueno, o sea, esto es un pequeño resumen de cantidad de detalles de cómo siempre hemos sido visitados por civilizaciones mucho más avanzadas que han venido realmente a ayudarnos. Bueno, en los años 50 hubo
ay, perdón, un momentito. Anterior. En los años 40 y 50 hubo muchísimos ovnis, ¿no? En todo el mundo, o sea, sobre todo en América, salieron en la prensa reflejados. Y se debía principalmente, yo les hago un resumen de a lo que se debía al descubrimiento de la bomba atómica. Era tan destructivo lo que se había conseguido que la vida del planeta, bueno, la vida de muchas personas estaba en peligro, ¿no? Entonces era como un aviso. Esto lo decían todas las personas que tuvieron la oportunidad de experimentar y de tener relaciones con ellos. Era un aviso de que no podía ir la humanidad por ese camino. Y justamente ocurrió, Benjamín lo describe en ese libro, como después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se supone que las personas deberían haber aprendido del dolor de la guerra, lo que sucedió es que Estados Unidos y Rusia, que habían sido aliadas, se convirtieron en enemigos acérrimos y empezó una carrera de armamento que fue la famosa crisis de los misiles en Cuba y todo eso, y ahí trabajaron los hermanos del espacio a través de la diplomacia para que se parara esa historia, porque ellos nos ayudan de muchas maneras, una de ellas es esta. Este es un pequeño recorte de periódicos de los años 40, 50, en los cuales, por ejemplo, la foto central es les he hablado de George Sadansky, que ahora lo hablaremos otra vez, que fue uno de los contactados más famosos, y él hizo una serie de... hizo muchísimas conferencias en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, y para que vean las audiencias que había de personas. La gente estaba tan horrorizada de lo que había vivido de la guerra que querían realmente un futuro mejor. Entonces la información ovni fue como el hecho de que había muchísimas personas, veían ovnis en el cielo, pilotos, personas normales y corrientes, policías, etcétera, y que se hablara, porque también se han escrito bastantes libros, se hablara de ellos, era un mensaje de esperanza porque ellos hablaban de fraternidad. Ellos hablaban de que todos los seres humanos tenían derecho a vivir de una vida digna y entonces por eso fueron masivas pero ocurrió algo tremendo. Los medios de comunicación son muy listos y entonces ocurrió el caso Roswell, que es muy famoso. En el año 1949, creo, no sé si me equivocaré, apareció en Nuevo México una nave que se estrelló, una nave ovni que se estrelló, y entonces en principio salió en la prensa que había habido unas personas de otros planetas, y al día siguiente totalmente se bloqueó esa información. Y a raíz de ahí lo que comenzaron los medios de comunicación fue hablar de que pues eran muy malos, venían a destruirnos, y todo estos últimos, digamos, 60 años ha sido consecuencia de lo que sucedió, de la decisión de Roswell y, bueno, y que los poderes gubernamentales, militares y de dinero no les interesa que esta información se conozca, puesto que ellos no vienen a hacer el mal, sino que vienen a ayudarnos a que se cumplan los derechos humanos y a que la gente tenga una perspectiva de vida diferente, incluso a uso de energías, porque ellos están más avanzados. Bueno, el señor George Sadansky, como he comentado antes, fue uno de los contactados más famosos de los años 50, aunque hubo muchos más, pero él fue el hombre que empezó a mover mucho esta información y además tuvo mucha relación con ellos, es decir, tuvo relación con hombres de Marte, con hombres de Júpiter, con maestros de Venus, y entonces él escribió, bueno, los títulos están en inglés. La primera que escribió fue el azul, que se llama Los platillos volantes han aterrizado. La siguiente es Dentro de los platillos volantes, en el que cuenta sus experiencias con hombres muy avanzados de esos planetas. Y la primera la hizo con Desmond Leslie, que ahora hablaremos de él. Bueno, este es el señor Adamski, que era un hombre muy inteligente y muy servicial. Hay mucha información en el mundo sobre él. Y tuvo también relación con el Papa Juan XXIII, porque el Papa Juan XXIII también le visitó una nave en el castillo de verano, Castell del Golfo. Y él le llevó justamente a Adamski, en la historia que cuentan, le llevó un regalo de los hermanos del espacio a Juan XXIII.
y Juan XXIII le regaló una medalla. O sea que esas cosas que no se nos han contado es bueno que se sepan. Y él era muy aficionado a la fotografía, hizo muchísimas, miles de fotografías, que entonces en los años 40 y 50 eran bastante difíciles, y además era tan sumamente honrado que se sometió sus fotografías a, por ejemplo, a la Kodak, a ingenieros, a fotógrafos, para que vieran que no eran trucajes. Pero se le difamó por muchas razones, porque no le interesaba, pero él siguió su trabajo y durante toda su vida estuvo dando a conocer la presencia de los ovnis y el trabajo tan importante que estaban haciendo con nosotros. Esa nave Cigarro es una nave gigantesca, que él también hizo esa fotografía en el desierto central en California en el año 1952. Y bueno, y la de arriba es un platillo volante normal, o sea, más pequeñito, con los que viajaban, por ejemplo, de esos iban a las naves más pequeñas. Bueno, esos son, he querido reflejar aquí pequeños libros de personas que fueron contactadas en aquellos años, hoy también los hay. Y bueno, debo decir que la información OVNI, hay mucha tontería por ahí, pero hay cosas también serias, o sea que es como todas las cosas, hay paja y hay de todo. Yo les presento, creo que es de lo mejor, lo más serio que hay. George Adamski, sus libros, Orfeo Angelucci, Truman Bethurun, Daniel Fry, Dino Kraspedon, que era un físico, que también se les hizo la puñeta a todas estas personas, la prensa, o sea, la puñeta me refiero con palabras textuales que les ponían por locos, etcétera. Y, por ejemplo, a George Adamski le ofrecieron dinero para que sus novelas o sus informaciones tuvieran que fueran ciencia ficción, que no fueran reales, pero él no, siguió en esta historia. Bueno, este es Giorgio Di Vitonto, es italiano, publicó, no sé, se me corta ahí, no sé por qué será, publicó en el año 83 ese libro que se llama Ángeles en naves espaciales. Fijaros con qué nombre pone a los hombres de otros planetas. Y él tuvo, junto con otros 3 amigos, experiencias en Italia. En Italia hubo mucho movimiento también, en los cuales él escribe el libro en términos un poco cristianos, es decir, de la familia humana, el amor entre las personas, pero bueno, cada uno el lenguaje, hay muchas maneras de explicar las cosas. Y este libro yo me lo descargué de internet, es decir, está en muchos idiomas, tiene algunos fallos lingüísticos, pero explica lo buenos y amorosos que son y lo preocupados que están por como les he dicho, el tema nuclear. Y este es otro autor que también he querido reflejar. Para las personas que sepan inglés, pues de momento los 2 primeros no están traducidos al español, pero están en proceso. Es un profesor holandés que también es muy estudioso de las enseñanzas de la sabiduría eterna, como el señor Benjamin Creme, y ha recuperado toda esta información de los años 40 y 50 para que la gente pues sepa toda esta información que ha estado velada. El primero de ellos se llama Adamski, un heraldo de los hermanos del espacio, es un tributo al señor Adamski, lo compara con que era un hombre muy avanzado para su época. El siguiente, aquí para ayudar, OVNIs y los hermanos del espacio. El tercero es prioridades para un planeta en transición, en la cual se habla de los gravísimos problemas en los que vivimos. Y Before Disclosure, ese se puede descargar, pero está en inglés de momento. Bueno, ¿por qué hemos tenido esta información negativa durante esos tantos años, ¿no? Como comentábamos al principio, los gobiernos no les interesa, primero porque la gente se podría asustar, pero bueno, a la gente hay que decirle las cosas, tarde o temprano hay que hablar, hay que contar, contar las verdades, pero sobre todo ha sido porque el Pentágono, que esa foto la he puesto ahí muy deliberadamente, el Pentágono es un sitio de poder en cierta manera nada benigno, es decir, solamente mira por intereses de las familias súper ricas en el mundo. Entonces, es una manera, como siempre, a las personas tenernos bajo control, porque así, pues, si no conocemos, pues no nos dejan ser libres, ¿no? Y las familias poderosas que durante tantísimos siglos han manejado el mundo y hoy lo manejan lo mismo, no quieren perder su poder, porque el hecho de tener contacto con los hombres del espacio significaría, imagínense, que la energía sería diferente, vendría del sol, sería gratuita,
no tendríamos que pagar a nadie energía. Muchas cosas como los transportes, o sea, ellos tienen ya, dependiendo de los planetas, tienen solucionados todos sus problemas, las necesidades básicas están totalmente cubiertas. Y ahí en muchos de los planetas lo que se enseña al ser humano es a descubrir su creatividad y su... digamos, somos almas en evolución o podemos utilizar muchas palabras, ¿no? O somos seres espirituales que tenemos un potencial de lo cual no nos han hablado, pero hoy día la gente tiene sed de conocer ese. Entonces, si somos esclavos y trabajamos, no tenemos mucho tiempo para realizar ese potencial. Entonces, por eso es una de las razones. Pero realmente esta información, gracias a Adamski, gracias a todos esos hombres y gracias a todas las demás personas que están trabajando en ello, es ya muy difícil muy difícil ya taparla, y cada vez más se les ataca de que son malísimos, de que nos ponen microchips. Todo eso, según el señor Benjamin Creme, es todo mentira. O sea que no todo lo que sea miedo no tiene que ver con esto. Y bueno, que han utilizado los medios de comunicación, y todas las películas que hemos visto, pues realmente han sido casi siempre... Yo no he visto ninguna película bueno, quizás alguna de ovnis, casi todas son todas de miedo, de terror, de que vienen a explotarnos, de que traen virus, de que traen bacterias. Vale, pues eso no es así, ¿eh? ¿Intenciones hostiles? Pues no, esas son lo que nos han dicho, que tienen intenciones hostiles. Si se dan ustedes cuenta, las intenciones hostiles las tienen nuestros gobiernos y la gente que maneja el planeta, porque de momento ellos no nos han hecho nada. Las abducciones, se les llama también reptilianos, todo esto, y que vienen de las Pléyades. Esta información, según el señor Benjamin Creme, yo me baso en su experiencia, no es cierto, porque los que nos visitan son de nuestro propio sistema solar, que ya es bastante, ¿no? ¿Para qué van a venir de más lejos si están en nuestro propio sistema solar? Y bueno, estas fotografías son muy significativas, porque la persona que hizo esta fotografía pues estaba haciéndola y apareció en el cielo. No se ve muy bien, pero es una inmensa nave, digo inmensa, que puede ser a lo mejor 2 o 3 campos de fútbol ahí arriba. Y ahora hablaremos de por qué salen en forma de luz. Sobre las fotografías, evidentemente, si ustedes quieren ver, en SAR International van a ver muchísimas y muy buenas. Aquí solamente es, como he dicho al principio, un pequeño resumen para que se sepa. Se saben que son correctas porque el señor Benjamin Creme tiene unos contactos muy buenos, de los cuales hablaremos. Entonces, esta demanda de las personas no se puede parar. Y muchos de los países están desclasificando y destruyendo mucha de esta información, porque dense en cuenta que muchísimas personas han ido a la policía, han dicho yo he visto aquí, yo he hecho fotos y no se han sacado. Entonces se destruyen para que se limpien las manos los gobiernos, porque 60 años de ocultamiento es mucho. Esta es una foto de otra, hay muchos tipos de naves, esta es una foto también muy grande. Fíjese que cada lado puede ser 92 metros de cada una. Fue tomada por el Google y bueno, ahí correctamente habla de que el señor Benjamín tiene relación con un maestro de sabiduría. Esos maestros son aquellos que son hombres bastante avanzados que cuidan de alguna manera nuestro planeta. Entonces la información es... Esta también es muy bonita. Es un señor que se levantó a ver la puesta de sol, pues se encontró con esa inmensa nave, que es, pues si el monte Fuji mide 1 kilómetro, imagínense qué tamaño tiene esa nave. Y luego aquí también en ese aeropuerto de China, pues hubo esta nave y se cerró, salieron vídeos, como hoy día no hay problema, ¿no? Porque tienen cámaras a disposición pues salió en los diarios, o sea que es un fenómeno que no... Estas son, en América Latina tiene mucha suerte porque está muy abierta a este tema, porque hay muchísimos avistamientos. Ahí ven una flotilla y son cientos de ovnis, y la otra es cruzando el cielo por la noche.
Y esas otras fotografías, por ejemplo la de la izquierda en el campo verde, son los típicos platillos voladores, como esta otra que también ahora son un poco más, también avanzan ellos a construirlos de otra manera. Y luego en el lago Titicaca, fíjese por ejemplo la cantidad de ovnis que hay allí. Y esta del Tíbet también es bastante impresionante. ¿Por qué las personas normalmente no vemos, o sea, hay gente que tiene la suerte de verlos, pero ¿por qué la mayoría de las personas no los vemos? Una de las razones es porque ellos respetan el libre albedrío de la humanidad. Si se aparecieran masivamente, es decir, no, estamos aquí, la mayoría de las personas entrarían en pánico. Entonces ellos eso no lo pueden hacer. Pero ellos, vamos a ver, hay que explicar que, por ejemplo, nuestra ciencia y nosotros solo entendemos que existen 3 estados de la materia: el sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Existirán más estados? Entonces, sí, según la ciencia esotérica y según esta información que yo les traigo, existen otros 4 estados que son más livianos, es decir, donde los átomos vibran a muchísima más velocidad. Y esto, para que lo puedan comprender, es como, por ejemplo, cuando... Prefiero después. Ah, gracias. Esto se puede comprender muy bien cuando, por ejemplo, tenemos nuestra bicicleta, está parada, vemos los rayos de la bici, pero en cuanto empezamos a andar con ella muy rápido, los rayos no se ven, pero los rayos están. Pues ese es el ejemplo de cómo los ovnis, cuando salen en forma de luz o cuando no los vemos, es porque ellos están en niveles etéricos, en niveles de vibración muy revolucionada. Por eso no los vemos. Cuando ellos quieren y sus cuerpos también, cuando ellos quieren bajar el nivel de vibración para, por ejemplo, que se vean, ellos saben bajar el nivel de vibración. Y entonces, digamos que esa materia, porque el nivel etérico sigue siendo materia, se solidifica, se hace más como estamos nosotros acostumbrados a ver un libro o nosotros mismos, ¿no? Esos son los 7 planos de la materia. O sea, esos 4, ahí están estos hombres del espacio y sus naves. Bueno, esta fotografía es simplemente intentar imaginarse cómo existen hombres de otros planetas que viven de una manera armoniosa, que han dejado la guerra para siempre y que han puesto los recursos para el bien de todos. Evidentemente hay empresas privadas, pero se mira principalmente al que nadie carezca de nada. Y creo que es el ideal de todo el ser humano, ¿no? Que se cumplan los derechos humanos. Son sociedades ética y tecnológicamente muy avanzadas, donde no despilfarran ningún recurso. Todos los recursos que utilizan se vuelven a... Luego tienen la naturaleza, la respetan mucho, los animales con los que viven también. Tienen energías limpias, hermosos edificios y, bueno, sobre todo, como les comentaba al principio, el problema del trabajo, que es una cosa pendiente que viene ahora mismo en nuestra civilización, es que, ¿qué vamos a hacer? Tantos millones de personas, no va a haber trabajo para todos, porque la tecnología afortunadamente nos tiene que liberar. Entonces, imagínense que sería como ellos, haremos trabajos de 4 o 5 horas y haremos el trabajo que nos guste, no ir, por ejemplo, a estos supermercados donde hoy día o otro tipo de trabajos donde están trabajando la gente como esclavos. Eso es denigrante. Ellos han conseguido eso ya. Todos los contactados, me refiero a las personas serias, y también el señor Benjamin Creme, comentan que la forma humana del hombre es universal. Es decir, todo el universo, según comenta él, está habitado. Y el hombre la forma humana existe en todos. Simplemente puede haber diferencias en las orejas, en la piel, como pasa aquí con las diferentes razas, pero todos ellos son humanos de diferentes tamaños y ellos son muy educados, muy inteligentes, trabajan siempre en servicio a los demás y eso es lo que están haciendo en nuestro planeta, es decir, vienen voluntariamente para ayudarnos. Y también siempre han vivido entre nosotros, algunos porque les toca por hacer un trabajo en la Tierra, pues vienen, como tienen un cuerpo humano, pues trabajan y no se les nota para nada. Son seres humanos, pero algunos están en la diplomacia, otros están ayudando a científicos en muchos inventos. Y bueno, ahí tienen diferentes naves. Los planetas que más nos visitan son los más cercanos y son Venus y Marte.
Por supuesto, si vamos a Venus y Marte, no veríamos a nadie. Por eso la ciencia dice que no hay nadie, ¿no? En Marte, por lo visto, la gente vive en el interior, pero aún ya así tampoco les verían, porque están, como les he dicho, tienen una vibración más alta. Entonces, Marte es la fábrica de nuestro sistema solar, donde hacen los ovnis. Son expertos en hacer ovnis y naves espaciales. Marte tiene, fijaros que tiene 9.000 millones de habitantes, más que aquí, y sin embargo, ahí están. Venus es un planeta bastante evolucionado porque, según esta información, existe un plan de evolución para la humanidad, un plan espiritual, y las personas, hay unas leyes, una de ellas es que en una vida una persona no puede realizar su potencial. Entonces existe la ley de renacimiento por la cual se nos da la oportunidad de tener muchísimas vidas para ir cada vez limpiando eso más burdo y haciéndonos cada vez más serviciales, más avanzados. Ese es un poco el plan de evolución espiritual de la humanidad. Venus es un planeta sagrado en el cual, si nosotros fuéramos allí, veríamos a hombres que consideraríamos dioses, porque son muy avanzados. En Marte existe 3 tipos de evolución. Bueno, en ese libro que les he dicho, no puedo explayarme mucho porque es 1 hora y queda un poco... Bueno, el caso es que Marte, que está en una evolución semejante a la Tierra, pero ya no existe la guerra la han dejado para siempre, y esa energía que come la guerra está para el bien común, se ha hecho para... está más avanzado en ese aspecto al haber quitándose la guerra de encima. Y bueno, los planetas, lo mismo que las personas, imagino que han oído hablar que tenemos centros psíquicos o centros de energía o chakras, pues los planetas lo mismo, también son chakras dentro de nuestro sistema solar y asimismo son chakras dentro del universo. Es decir, el universo es algo impresionante, pero nos podemos imaginar que como somos un microcosmos, nos podemos imaginar pues, que el macrocosmos y el micro tienen son muy parecidos, ¿no? Y bueno, eso ya lo he comentado, que todos los planetas están habitados, eso es impresionante. Bueno, aquí es uno de los problemas más graves por los cuales estamos siendo visitados por los hermanos del espacio. Es, como he dicho, la energía nuclear. Como en los años 40 y 50 hubo tantos cientos de avistamientos visibles por muchísimas personas en la calle, era un aviso para que se dejara esa energía nuclear. Evidentemente no ha sucedido así y ahora mismo existen 24 naciones que tienen armamento atómico. Ese armamento atómico no es ningún juguete, no tiene nada que ver con Hiroshima y Nagasaki, destruiría toda la vida en el planeta. Entonces, ¿por qué es importante que no estamos solos? Porque la vida en el planeta Tierra comenzó hace 18 millones de años. Entonces, esa evolución desde las células más sencillas hasta el camino en el que estamos nosotros ha sido no se puede destruir. Entonces, la energía nuclear no la puede dominar el hombre y es muy peligrosa porque aunque la ciencia puede medir hasta cierto punto la energía nuclear, la radiación nuclear, perdón, no tiene suficiente sensibilidad. Entonces, esa energía nuclear está en el nivel etérico, como les decía, donde están estos hombres. Y esa energía nuclear sale también de nuestra atmósfera y va a esos planetas. Es decir, también les perjudica a ellos. Y ellos pasan muchísimas horas. Benjamin Creme me cuenta que diariamente vienen 2.000 personas de Marte a limpiar parte, no nos pueden limpiar toda, parte de la energía nuclear que hay en el ambiente y que es la causante de muchas de las enfermedades, del 80% de las enfermedades que hay hoy día. Pero de esto no se habla. Sin embargo, yo he oído a algunos doctores que muchos de los cánceres, por ejemplo, de garganta, de tiroides, tienen mucha relación con la energía nuclear porque es muy sensible esta glándula. Entonces ellos lo que hacen, tienen máquinas de implosión y las diluyen parte de ella. Y gracias a ellos pues estamos aquí todavía, pero cada vez hay más personas más delicadas, con alergias. Entonces ellos aconsejan realmente el cierre ya de energías, de las fuentes, de las nucleares. Y en todas las nucleares siempre se encuentran fotos de ovnis. O sea que esa es digamos, como una especie de muestra
de que ellos están allí. Y por ejemplo, en Chernobyl ocurrió una cosa muy curiosa, que fue que cuando había explotado el famoso artefacto y había muchísima radiactividad, salió en la prensa que una especie de globo dorado sacaba como una especie de lengüeta y le sorprendió porque luego no lo volvieron a ver. Estuvo allí unos minutos y luego, cuando volvieron a medir la energía, la radiación atómica había bajado considerablemente. O sea que Benjamín confirma que sí, que realmente se fue a limpiar parte de la energía nuclear. Y bueno, lo que está pasando, por ejemplo, en Fukushima es algo tremendo. No sé si ustedes lo saben por la prensa, que no pueden parar el reactor este que está ardiendo, y toda esa materia radiactiva de muy alta radiación está echándose al océano constantemente, de tal manera que el pescado y las corrientes marinas, o sea, esto es el mundial, la energía es una historia, por eso es tan peligroso. Bueno, los círculos de las cosechas es otra señal. Es una señal de que ellos están aquí. ¿Y por qué digo señal? Porque hay gente que ha visto realmente cuando se hacen círculos de las cosechas en los campos de cosechas. No sé si ustedes han oído hablar de los círculos de las cosechas. Son a partir de primavera hasta el otoño aproximadamente, y sobre todo en el sur de Inglaterra, pero también en otras partes del mundo, aparecen estos bellísimos dibujos que se hacen en segundos, y que además pues, no hay pisadas ni nada, son perfectos. Evidentemente hay muchas teorías, el gobierno británico no está interesado en esta, pero ahí tienen tiene mucha relación con símbolos antiguos, con el universo, fíjese esa forma que es en 3D, es que además es... Y empezaron a aparecer a finales de los años 70, también los hay en desiertos, en mares, en montañas. Están hechos con muchísima belleza e inteligencia, y evidentemente esa tecnología no la tenemos nosotros. Ellos dicen que la crean en sus mentes y luego la materializan. En el sur de Inglaterra hay una zona donde, si alguien quiere ir por allí en verano, hay muchísima gente de todo el mundo que se reúne en eventos que se hacen a cuenta de todos estos estudios. Fijaros qué precioso, 409 círculos, es que es perfecto, es una preciosidad. Hay muchísimas fotos de círculos de las cosechas, y hay dos empresas que se dedican a filmarlos. Y bueno, ellos están haciendo, los círculos de las cosechas son una tarjeta, digamos, muy sutil, que dicen: mirad, chicos, que no estáis solos, y además que no sabéis nada. Es una manera, pero son muy educados. Es una tarjeta, pero también ellos están haciendo un trabajo. Ellos están preparando lo que en un futuro será la tecnología de la luz. Cuando se presente el grupo de hombres que ahora vamos a hablar de ello, que digamos cuidan nuestro planeta, se van a presentar a la humanidad muy pronto. Entonces, y cuando el hombre deje para siempre la guerra, entonces la tecnología de la luz nos dará ilimitada energía a todo el mundo, será gratuita, no tendremos necesidad. Entonces ellos están preparando esta tecnología y hacen los círculos de las cosechas. Digamos, el planeta está rodeado por un campo magnético con líneas, son líneas perpendiculares y horizontales. En el punto donde se juntan son pequeños chakras de la Tierra. Entonces ellos están preparando el entramado a través del cual recibiremos la energía del Sol y del campo magnético de la Tierra. Bueno, aquí tenemos algunos círculos más, y por ejemplo este de aquí de la derecha, el de abajo, ven a ustedes ahí que hay gente, la gente le encanta entrar allí porque hay una energía muy fuerte y la gente va a meditar o a disfrutarla, y allí todos los aparatos paran, no, si llevan móviles o lo que sea, no dejan de funcionar porque el campo es muy fuerte, pero a la gente le gusta mucho. Y bueno, esto es un campo con un círculo, y cómo el gobierno inglés paga a algunos agricultores para que los destruyan y para que no creen expectativas. Pero muchísimos agricultores ingleses permiten la entrada, dejan ya saben que son muy curiosos los ingleses, dejan una cajita en la entrada y piden un donativo para que la gente vaya con cuidado a disfrutar de
de esto. Esta es una parte complementaria de los ovnis y en el año 2008, bueno, la SHARE International es una revista que aglutina al grupo, la información que les he dado, SHARE International, en la web, aglutina toda esta información de ovnis y también de los grandes cambios que se están preparando desde hace tiempo, desde finales del siglo XIX, y es por el comienzo de una era. Y habla también de que en diciembre del año 2008 aparecería una estrella muy brillante en el cielo, a modo de como sucedió en Palestina. Es muy semejante la historia, pero esta estrella está a nivel mundial, para que la vea toda la gente. Esta estrella es un heraldo que anuncia estos grandes acontecimientos, especialmente la presencia entre nosotros del líder o instructor de la era de Acuario, que es el hombre más evolucionado de nuestro planeta. Y viene con un instructor, como un guía, está muy preocupado por los problemas que tiene la humanidad y viene para ayudarnos a hacer este cambio. En diciembre de 2008 se anuncia que va a aparecer una estrella y el primer círculo de las cosas, uno de los primeros círculos apareció en un campo de colza. Como ven ahí, es una estrella, es una manera de asegurar, ¿no? Y esta estrella se la llama el heraldo, ¿no? Porque es una estrella muy especial realmente. Es una estrella que no es una estrella, en realidad son 4 gigantescas naves espaciales que se mueven, cambian de colores y que están ahí para que la humanidad, las personas que la vean, que hay muchas personas que la fotografían, pues sepan que realmente está pasando algo, ¿no? Entonces, está en nuestra atmósfera terrestre y he dicho que son 4 porque están en los 4 puntos cardinales. Cada una tiene el tamaño de 5 campos de fútbol y viene de planetas vecinos como son Venus, Marte y Júpiter. Es muy brillante, se ve de día, se ve de noche, se puede acercarse, o sea que si algún día a lo mejor tienen ustedes la oportunidad de verla, y si no tienen la oportunidad de verla pueden encontrar vídeos muy buenos en SHARE de muchas personas de todo el mundo, vamos, que no solamente de... Estas son pequeñas fotografías de diferentes estrellas, de la estrella de Maitreya, en diferentes partes del mundo. Fijaros qué formas más diferentes y colores para que... Y estas son tomas en segundos, la primera en diferentes segundos, y cómo salieron, y la segunda también, son diferentes. Se van a cargar a la atmósfera solar cuando pierden la energía, a lo mejor desaparece por un tiempo, va al sol a cargarse y luego vuelve. Esta fue muy llamativa, la espiral de Noruega, si lo ponen en Google la encontrarán, porque fue muy llamativa, duró, no sé si fueron 15 minutos, se empezó a formar y enseguida los periódicos americanos comentaron que era un misil ruso y luego los rusos dijeron que no era ningún misil. Y bueno, el señor Benjamín habló de que veríamos muchos fenómenos de estos para que las personas no pierdan la esperanza, porque hay muchas personas sufriendo mucho en el mundo. Y esta es otra en Israel, hay muchas más, yo solamente he hecho una pequeña... Bueno, uno de los grandes acontecimientos que estamos viviendo es que estamos entrando en un nuevo ciclo cósmico. Y esto es una historia que es científica. Es que nuestro Sol se mueve alrededor de las 12 constelaciones zodiacales y ese ciclo completo son 26.000 años. Perdonen porque se corta, pero no vamos a seguir así. Cada 2.200 años aproximadamente nuestro Sol se mueve de una constelación a otra y ahora mismo estamos saliendo de la era de Piscis y estamos entrando en la era de Acuario. Es un proceso que va siendo poco a poco, aunque en la era de Acuario se ha entrado desde el año 2009. Pero, ¿qué sucede? Pues que vivimos en un universo de energías y las energías de las constelaciones nos influyen. Entonces, por ejemplo, la energía de la constelación de Piscis ha sido la que creó esta civilización que está muriendo. La energía de Piscis tenía unas cualidades que hicieron avanzar al ser humano en este camino que les he contado, de la evolución, ¿no? Una de ellas era la individualidad, como el ser humano en los últimos 2000 años ha descubierto su individualidad, porque al principio, cuando
2000 años atrás, la mayoría de las personas dependían de lo que dijeran sus políticos y sus jefes religiosos. Eran una masa, ¿no? un rebaño. Y eso es lo que se ha conseguido en la era de Piscis. Pero sí que es cierto que también estamos en un punto de un individualismo atroz, es decir, ahí tiene que haber un cambio. Esa fue una aportación. Y la otra fueron bueno, se ha cambiado, de Acuario, que esas energías están entrando desde el año 1675 y habla de que se crea una nueva civilización porque unas nuevas energías influirán en las mentes de las personas, aunque no crean que es la era de Acuario, es lo mismo, pero nos influyen. Y las cualidades principales son la unidad, el reconocimiento de que la familia humana es una, la síntesis de muchísimas filosofías y conocimientos, y la cooperación en vez de la competitividad de Piscis, de la civilización que estamos dejando. Así es como trabajarán las personas, y gracias a la cooperación, imagínense los médicos, los científicos, los profesores, etcétera, cómo con diferentes conocimientos se puede la humanidad crecer muchísimo más, ¿no? Y también el descubrimiento de que la humanidad somos responsables de los reinos inferiores. Así pues, durante esta era veremos todo lo que estamos viendo en negativo se convertirá en positivo, porque además, como he dicho antes, no estamos solos. Para preparar a la humanidad en esta nueva era, a finales del siglo XIX, un grupo de discípulos, hombres preparados, pues tuvieron relación con esos maestros de sabiduría, que hablaré de ellos ahora mismo, y entonces les inspiraron en los libros para que la humanidad estuviera preparada para estos acontecimientos, porque la humanidad ha desarrollado un nivel mental interesante y necesitamos nuevos conocimientos. La primera fase fue dada a través de la señora Elena Blavatsky, y ella comentaba en sus libros Isis sin velo y la doctrina secreta cómo conoció en sus numerosos viajes por el mundo a estos hombres, que son hombres como nosotros, pero que han desarrollado ese potencial a tope. Ese potencial que les decía, ellos lo han desarrollado y por eso se han convertido en maestros de sabiduría. Entonces ella los conoció, y entonces ella lo dijo, fue en el mundo occidental la primera mujer que habló de estos hombres. Y claro, la gente no le creía, pero bueno, ella tiene ahí sus libros en los que habla de cómo las matemáticas, la física, el arte, todo está unido, o sea, el conocimiento de la humanidad, todo está unido. Fundó la Sociedad Teosófica, que fue una herramienta muy importante para transmitir esas enseñanzas de las cuales está sedienta la humanidad. En aquellos años pues hizo un buen trabajo, la verdad que... Esta fue la primera etapa. La segunda etapa fue dada a través de una discípula inglesa, también que la contactó un maestro de sabiduría, el maestro, no sé, mucha gente lo conoce, el maestro tibetano o el maestro Tulhantul, y durante unos años fue su amanuense, es decir, él le dictaba los libros que ahora mismo pues están ahí para que las personas los conozcan, y de los cuales habla de esta filosofía esotérica en detalle y aplicación, cómo podemos mejorar, cómo podemos meditar, las relaciones que tenemos con el universo, con los seres humanos, es lo que se llama sabiduría. Ella revela en uno de sus libros el retorno del instructor del mundo a finales del siglo XX. Otra discípula fue Elena Roerich, esposa del artista Nicolás Roerich, que durante esos años también tuvieron contacto con maestros de sabiduría. Ellos viajaron mucho por todo el mundo, vivieron en los Himalayas y también conocieron, como nota así histórica, conocieron al presidente Roosevelt y a su esposa Anna, y también les contaron esta información de la presencia entre nosotros de estos maestros y de la nueva era de Acuario. Tanto ella como su marido son personas muy interesantes, por si quieren ver. Su marido es artista y tiene cuadros muy bonitos. El señor Benjamin Creme, que se ha hablado de él, y que desde el año 59 le contactó un maestro de sabiduría y entonces le propuso hacer este trabajo de dar a la humanidad esta información tan importante y tan increíble de que estén entre nosotros estos hombres que han venido a
ayudarnos, ¿no? Él fue contactado telepáticamente por un maestro de sabiduría. La telepatía es una de esas herramientas que algún día la gente normal y corriente tendremos. En este caso hay algunas personas que están preparadas para ello, pocas, pero... Y bueno, por eso su información no es tema espiritismo ni tema... es una técnica que no hay error, porque hay mucha gente que dice, yo es que me he contactado con no sé quién. Esta técnica no tiene error, y la han usado siempre los maestros por eso mismo, porque no tiene error. Desde el año 74 ha viajado por todo el mundo, ha dado conferencias, entrevistas, etcétera, y sobre todo el contacto con un maestro hace que su información esté actualizada de cómo van sucediendo estos cambios y este emerger. Tiene 16 libros traducidos a más de 16 idiomas y es el editor de la revista Share. Bueno, ahora mismo es otras personas porque él ha muerto. Bueno, esto es hablar sobre los maestros de sabiduría. Cuando la vida con mayúsculas vino al planeta Tierra, entonces se fueron creando los reinos de la naturaleza uno detrás de otro. Así comenta esta información. Primero surgió el reino mineral y del reino mineral los más avanzados, los que más radiaban, entraban en el reino vegetal. Del reino vegetal surgió el reino animal y todos nosotros sabemos a través de la ciencia cómo del reino animal hemos surgido nosotros. Somos ya el cuarto reino, ¿no? Tercero es el animal, nosotros el cuarto. ¿Existe? Mismo Darwin se lo preguntaba, ¿existe algún otro reino? Así es, según comenta esta información, todos aquellos hombres y mujeres que a través de numerosas vidas se llegan a perfeccionar en todos los aspectos, se convierten en maestros de sabiduría. Y son maestros porque conocen los misterios y las leyes que rigen la naturaleza. Entonces ellos no trabajan nunca en contra de las leyes, sino al contrario, a favor. No como nosotros, que vamos en contra. Entonces no necesitan ya reencarnarse como nosotros en la Tierra, ¿no? Pero algunos de ellos se quedan con la humanidad para ayudarnos a alcanzar ayudarnos a conectar con esa fuente que tenemos interna y alcanzar lo mismo que ellos han alcanzado. Son conocidos por las numerosas tradiciones bajo diferentes nombres. La jerarquía espiritual, la logia blanca, la gran fraternidad blanca. En términos cristianos se les llama el reino de Dios. Ellos son los custodios del plan de evolución y de todas las energías que entran. A nuestro planeta están constantemente llegando energías muy potentes de fuera de otros planetas y esas energías son muy fuertes, nosotros no las podemos aprovechar porque nuestros chakras, porque no estamos muy evolucionados y nos pueden hacer daño. Entonces ellos se encargan como maestros científicos de diluir esas energías para que podamos aprovecharlas y que sirven como un alimento espiritual, así como los alimentos de la tierra nos sirven para el cuerpo físico. Algunos de estos maestros son muy conocidos. Ahora mismo en esta era de Acuario habrá entre nosotros 40 maestros de sabiduría que son científicos y expertos en todas las áreas. Imagínense en la ciencia, en el arte, en la educación, en la ecología, en cómo solucionar los problemas, por ejemplo, de medio ambiente. En fin, son en la economía, que la economía también es espiritual, y en la política. Ellos están trabajando, ahora mismo hay 14 maestros en el mundo, y están trabajando a través de discípulos en todos los aspectos y zonas de nuestra sociedad. Inspiran y guían a la humanidad en todas las áreas de la vida. Bueno, una de las fotos la conocen, que es el Maestro Jesús de Palestina, el Maestro Kutumi, que fue Juan el Amado. Los nombres no tienen importancia, pero bueno, Maestro Moria, que fue San Pedro en la época de Jesús, el Maestro Hilarión, que fue Pablo de Tarso, el Maestro Dujalkul, del cual ya hemos hablado, el Maestro Rakoczy, que fue Conde de Saint Germain. Hay muchos maestros, pero bueno, estos son, digamos, los más conocidos. Cuando comienza una era y termina una era, al comienzo y al principio de una era, siempre en todas las etapas de la humanidad ha venido un grupo de hombres sabios a ayudarnos por este cambio de energías y también porque llega un momento en que llegamos a un tope, necesitamos avanzar. Entonces ellos vienen para eso.
el instructor mundial de esta era de Acuario es aquel esperado por las diferentes religiones bajo diferentes nombres. Es el Cristo de los cristianos, es el Buda, Buda Maitreya de los budistas, es el Imán Mahdi de los musulmanes, es el Mesías de los judíos y es Krishna de los hinduistas, me parece, hinduistas, sí. Es el mismo hombre para todos, pero él no viene para hacer ninguna religión. Él es un hombre muy avanzado que viene para, como he dicho antes, para ayudar a la humanidad, para guiarla, no para imponernos nada. Lo más asombroso de esta información es que estarán entre nosotros, es decir, que van a vivir, los vamos a ver en la televisión, en las universidades, van a estar físicamente entre nosotros. Y esto es un hecho impresionante porque es después de 98.000 años desde el hundimiento de la Atlántida, en la cual algunos de estos maestros vivían con la humanidad. Entonces este hecho es una información extraordinaria, el hecho de que vayan a estar entre nosotros este grupo de sabios. Después de la Guerra Mundial, el nombre de este instructor es Maitreya, es un nombre personal. Pero digo que es el Cristo de los cristianos, aunque el Cristo es un cargo, es aquel que encarna la energía de la evolución y la energía del amor incondicional. Pero su nombre personal es Maitreya. Después del sufrimiento de la Guerra Mundial, en el año 45, pensó que la humanidad tomaría otros caminos, no volver otra vez a la codicia, a la falta de respeto por los hermanos, el resto de los hombres, y entonces dijo que su venida se adelantaría. En julio del año 1977 descendió de su retiro en los Himalayas, donde ha estado durante miles de años supervisando la evolución de la humanidad. Y él estuvo aclimatándose porque estos hombres son hombres de luz, su cuerpo vibra, aún muchísimas son luz, son energía. Entonces, las filosofías orientales hablan del Mayavirupa. El Mayavirupa es un cuerpo autocreado, con el cual ellos, en el caso de Maitreya, se ha hecho un cuerpo autocreado para vivir entre los hombres. O sea, que no lo pueden matar. ¿Vale? Y con este cuerpo autocreado, pues él se presenta a la humanidad como un hombre normal y corriente, pero él no necesita dormir ni comer, porque no lo necesita. Tiene ese estatus. Y después de prepararse y aclimatarse en su cuerpo autocreado, tomó un avión desde Karachi a Londres y considera a Londres su punto focal en el mundo moderno. Londres es una ciudad muy importante a nivel energético, muy avanzada. Quizá esa sea una de las razones por la que él esté allí, pero él es omnisciente, omnipotente. Omnisciente quiere decir que nosotros estamos ahora mismo en esta sala y nosotros somos conscientes de esta sala, pero no somos conscientes de más sala. Él es omnisciente de todo, de cada ser humano que vive en el planeta, de sus sufrimientos y puede estar omnipotente, puede estar en más partes a la vez. O sea que es... Y bueno, pues él está trabajando, lo conocen muchas personas ya, políticos, y lo mismo que personas normales y corrientes, políticos y personas economistas, y se va a saber que ellos lo saben, o sea, que lo van a contar cuando llegue el momento oportuno, y está esperando la invitación de la humanidad a través de los medios de comunicación. ¿Y qué está una parte de su trabajo? Pues todos los cambios que ahora mismo estamos viendo, es decir, toda la gente que sale a la calle, que pide justicia, que pide paz, debemos imaginar que estos maestros es lo que están inspirando a la humanidad, a que trabajemos porque haya justicia, ¿no? Los problemas a los que nos enfrentamos hoy día son inmensos, no son como en el pasado, son tan graves que podemos desaparecer como raza. Por ejemplo, a nivel, los más urgentes son a nivel político, económico y medioambiental, pero lo primero de todo es a nivel económico, es decir, hay millones de personas, 1/3 de la población mundial solamente vivimos más o menos bien, podemos decir, y hay unos 800 millones de personas que son totalmente hambrientos. Esto es realmente una vergüenza en un mundo en el que existen suficientes recursos. ¿Cuáles son las causas de estos tremendos problemas? Pues que hoy día las fuerzas del mercado, las grandes compañías, son las dueñas de los gobiernos, son las dueñas de nuestras vidas. Las fuerzas del mercado, Maitreya dice que son peores incluso que una bomba atómica, porque muchas de esas personas que son súper mega ricas no trabajan.
solo viven de chuparnos la sangre a la humanidad más honrada. Entonces es algo tremendamente perverso. Y estas fuerzas, pues es una cosa que si no cambiamos el mundo realmente terminan con él, a nivel medioambiental también. ¿Qué sucede cuando esas causas tienen unos efectos? Las personas que se quedan fuera del sistema, fuera de la sociedad, se vuelven pobres, se vuelven miserables, se vuelven y tienen que buscarse la vida, ¿no? Muchas de esas personas principalmente terminan en el terrorismo, en la corrupción, se suicidan, en el crimen, en las drogas, en la desesperanza. Eso es lo que mucha humanidad está... Imagínense las superciudades del mundo, donde hay muchos tugurios de miles de personas hacinadas, pues hay que ponerse en su situación para ver qué denigrante es lo que les espera, ¿no? Entonces, las prioridades de Maitreya, cuando él se dé a conocer al mundo, hay unas prioridades que son muy importantes y son que se cumplan los derechos humanos. Es decir, los recursos del mundo se deben compartir de una manera con sentido común. Hay que establecer la paz, restaurar el medio ambiente y cuando estos tres pilares estén en marcha, realmente la humanidad recibirá una educación que la hará digna de quien es. Madre mía. La necesidad de compartir. Hemos hablado un poquito de esto, como entre 24.000 y 30.000 personas mueren diarias de hambre. Eso es algo tremendo. 1/3 de la población mundial usamos el 83% de los recursos del mundo y un 10% de esos recursos termina en la basura, es decir, lo despilfarramos. Estamos viviendo unos años realmente de una desigualdad inmensa y lo estamos viendo en nuestro país, no hace falta, pero es en todo el mundo, eso es, luego ya depende de los gobiernos de cada mundo, pero esa desigualdad amenaza realmente con un peligro porque desestabiliza puede crear una tercera guerra mundial y ustedes si ven en las noticias puede ser posible, el señor Trump está un poco loco, etcétera, etcétera, y el señor de la bomba atómica de Corea, pues si se le sube a la cabeza, pues también. Entonces es un clima muy inestable y por esto es la razón de que ellos estén aquí para ayudarnos. Esta foto es muy significativa porque nos olvidamos de los tugurios que hay en las grandes ciudades. Es tremendo, ¿no?, que esas personas no tengan una oportunidad para sus hijos de poder sacarlos adelante. Entonces Maitreya, una vez que se presente, propondrá un programa de choque para alimentar a millones de hambrientos, una adecuada vivienda para todas las personas, provisión de asistencia médica y, por supuesto, facilidades para la educación. Que esto todo es posible porque hay personas muy preparadas en el mundo. El problema medioambiental es gravísimo y lo estamos viendo en los últimos 10 años. Cada año que pasa es más extremo el clima, como el CO2 que hay en el ambiente, pues está cambiando las temperaturas de los océanos, que haya muchas sequías en unos sitios, muchas inundaciones, y hay aproximadamente unos 30.000 refugiados climáticos, es decir, que han perdido sus tierras, sus casas, 30.000 refugiados climáticos y otros 30.000 refugiados por las guerras. Hoy día podemos buscar... sabemos muchas personas que todo lo que el agua está contaminada, el aire está contaminado, el mar está contaminado. Esto es una vergüenza, ver a los ríos que son basureros. ¿Cómo podemos ser una civilización progresista? Esto no es progresista. La gente tiene que mentalizarse de que esto no es calidad de vida, hay que cambiar este esquema. Así es como las personas en una civilización supuestamente progresista o progresista avanzada, hay muchísimas personas que están enfermas. Otra de las razones principales es la desaparición de los bosques. Las industrias son tan sumamente voraces que van a cortar todo. Y los bosques primarios de la selva son muy importantes porque son los pulmones del planeta. Si a nosotros nos faltara un pulmón o dos, es que nos moriríamos. Pues eso es lo que le está pasando a nuestro planeta. Tenemos que trabajar por pinchar a los políticos para que realmente tomen medidas. Tenemos que pincharles, porque si no ellos no hacen nada. ¿Cómo se hará todos estos cambios? Principalmente la solución de lo más denigrante, que es la pobreza en el mundo. Las Naciones Unidas representan, como ustedes saben muy bien,
a todos los países de la humanidad, a todos los países de la Tierra, perdón, y aunque ahora mismo están manejadas por estos grupos tecnocráticos ricos, recobrarán su papel de ser realmente lo que tienen que ser, ayudar al planeta. Y se creará una agencia dentro de estas Naciones Unidas en la cual se hará la redistribución de alimentos que consideran que puede ser en 2 o 3 años. Es muy sencillo cómo lo van a hacer. Se pedirá a cada país que haga un inventario de sus bienes, de lo que necesita y de lo que excede. Y a raíz de este inventario, a través de las computadoras se sabrá perfectamente cuáles son las necesidades de cada planeta y además que existen redes de distribución, que esas redes las ha creado el mercado, van a ser positivos, serán para distribuir todos estos recursos. Los sistemas económicos actuales desaparecerán y serán como un trueque, pero un poquito más sofisticado. Así la humanidad, toda la humanidad, todas las diferentes culturas y las diferentes razas, estaremos unidos respetando la diversidad. Bueno, Maitreya también dice que el poder del pueblo está creciendo en todas partes. El poder del pueblo es tomar conciencia de los problemas que hay en el mundo. El poder del pueblo no es el de los ricos, que los ricos no van a pedir justicia, pero creo que hoy día, desde finales del año 2008, hay muchísimas manifestaciones en todo el mundo que es la voz de nuestro corazón que dice, vamos a ver, yo quiero justicia, yo quiero paz. Crecerá el poder del pueblo. Y nosotros tenemos creo que debemos trabajar en ello. Bueno, como hemos hablado antes de la estrella, esta estrella estará hasta el día de la declaración. El día de la declaración será en el día en el cual este hombre se presentará con su propio nombre a la humanidad. Ahora mismo, él comenzó a dar entrevistas en diferentes partes del mundo. En enero del año 2010 estuvo primero en Estados Unidos, luego en Brasil, México, Rusia, China, Oriente Medio. Estas entrevistas se sucederán cada vez más, o sea, él está activo en todas ellas y lo que hacen estas entrevistas es explicarle a la humanidad que los problemas que tenemos se pueden solucionar, es decir, está abriendo las mentes de las personas para que veamos que es posible hacer estos cambios. Y se presenta en estas entrevistas como un hombre normal y corriente, pero debemos añadir que es un hombre muy sabio, es decir, y muy directo al corazón de las personas. Y esto dará paso a que él será invitado por una cadena de televisión norteamericana en la cual se presentará a la humanidad. Como he hablado de los problemas tan graves que hay en el mundo, creo que ustedes sí que entienden el colapso económico que hay, ¿no? Cómo la riqueza se ha acumulado en muy pocas manos, en un 0,1%, y viene para ayudarnos, ¿no? Y las personas también, a través de todo este sufrimiento, también van a estar mucho más receptivas a su mensaje. Bueno, este sufrimiento lo hemos causado nosotros, ¿eh? El día de la declaración será cuando Maitreya se presente a la humanidad y lo veremos en la televisión, veremos su rostro, pero él no nos hablará con palabras, sino que hará una conexión telepática con cada una de la persona y dicen que es como que fue lo que ocurrió en Pentecostés, pero a nivel planetario. Entonces él hará una conexión con cada uno de nosotros y cada persona lo escucharemos dentro de nuestro cerebro en nuestro propio idioma. Él nos dirá quiénes somos, cuál es nuestro pasado glorioso y cuál es nuestro presente tan duro y tan oscuro, ¿no? Y también nos enseñará o nos mostrará cómo viviremos en un futuro muy próximo. Millones de personas se sentirán tocadas por su inmenso amor, la energía del amor que le emana, que es la energía crística, y conocerán todas estas personas que no tienen las oportunidades, me refiero a una gran parte de la humanidad, conocerán que ellos importan en la vida, que también hay un propósito en la vida para ellos. El miedo que durante tantos siglos lo hemos tenido metido en los huesos, miedo a que te quiera el jefe, miedo a no sé qué, miedo a no sé cuánto, el miedo también desaparecerá. Sentiremos realmente como cuando éramos niños, que éramos libres. Y habrá un crecimiento muy importante de nuestra autoestima. Las personas descubrirán que cuentan y de esta manera se pondrá en marcha este trabajo de rehabilitación del planeta, en la cual
todas las personas tenemos cabida, porque hay trabajo para todos. Evidentemente, a su presentación también nos presentará a los maestros de sabiduría y también nos hablará de los hermanos del espacio, del trabajo que están haciendo por nosotros. Y la mayoría de las personas responderemos a su mensaje, exceptuando muchos fundamentalistas religiosos que no van a entender que el Cristo sea una persona tan avanzada, y por supuesto las personas que son muy ricas, ¿no? Pero tarde o temprano la gran mayoría de la humanidad va a responder a ello, porque muchas personas le están llamando. O sea, él acude también a una llamada. Las personas que están sufriendo mucho, de alguna manera le están llamando. Así que la era de Acuario, cuando ellos estén aquí entre nosotros, como comentaba al principio, será una civilización dorada, basada en el compartir, en la cooperación, en la justicia. Tendremos muchísimo tiempo de ocio para hacer lo que queramos, creatividad. Cada uno podrá realizar aquello que le gusta. Y por supuesto todos estos hombres, estos sabios, estarán entre nosotros y iremos a la universidad o a clases. La televisión cambiará, por supuesto, se convertirá en una herramienta digna del hombre. Y las ciudades serán, las que son muy grandes, desaparecerán. O sea, serán ciudades más pequeñas, pero muy bonitas, con mucha naturaleza. Todos esos barrios tan tristes desaparecerán. Se utilizarán técnicas gracias a estos hombres del espacio y a estos son maestros, guardianes de nuestro planeta, pues se nos darán muchas tecnología muy importante. Por ejemplo, la nueva tecnología de la luz también servirá no solamente como energía, sino también para curar. Entonces, los hospitales, por ejemplo, una persona que se le estropee un órgano, irá al hospital y al día siguiente o a las horas saldrá con el órgano recuperado y limpio a través de la energía de la luz, a través del color, del sonido y de la vibración. Hay muchas técnicas que no conocemos y que ellos pues, pondrán en manos de las personas que trabajan en estas. Asimismo, para viajar, pues imagínense si ahora mismo hay trenes tan rápidos, imagínense cómo será con ellos, ¿no? No nos cansaremos cuando bajamos de un avión, serán mucho más. Y por supuesto tendremos conciencia de todas las formas de la vida, lo que son el resto de los animales, las plantas, que ya hay una conciencia entrando, porque ellos también están en evolución, ellos también tienen su alma. Los animales tienen alma grupal, pero también se individualizará, o sea que ellos también van a seguir el crecimiento de. Los círculos de las cosechas eran una señal. Esto también hay muchas señales para que la gente de muy diferentes tradiciones vea que algo está pasando. Todas las religiones tienen señales, milagros, lo que nosotros llamamos milagros, etc. Pero eso no es el tema que aquí ocupa. Entonces aquí simplemente decir, por ejemplo, que en esta fotografía, que fue tomada por un periodista del Kenya Times, pues curiosamente fue a una congregación donde una señora, María Katza, que es una cristiana, pues reúne a personas muy pobres de los barrios obreros de Kenia, y en esta reunión había 6.000 personas. Apareció este hombre de la nada, vestido con ese vestido bíblico, ¿no? Porque con el cual ellos conocieron que ellos le llamaron Cristo, que era Cristo, sintieron que era Cristo. Él les habló en perfecto swahili, hubo numerosas curaciones y al final salió poco a poco y desapareció. Esto lo describe el periodista para que hay cosas que no se explican, pero esa es otra de las señales muy interesante, que es se llaman círculos o patrones de luz que aparecen en muchas ciudades del mundo. Son dos pequeñas fotos simplemente. Estas círculos de luz son hechas por los hermanos del espacio junto con Maitreya. Es decir, si alguien quiere investigar cómo se pueden hacer, va a encontrar que no se pueden hacer, que no las podemos hacer nosotros. Y sirven, según comentan, para regenerar y activar las ciudades. Y bueno, esto se llaman cruces de luz, que aparecen en ventanas,
en hospitales, en sitios más o menos privados. Y también la gente pues siente una atracción muy espiritual hacia ellas y también sirven para curar. Son hechas, reflejadas por Maitreya. Y bueno, esa es la página, ahí tienen toda la información que ustedes quieran investigar. Bueno, yo creo que es una información extraordinaria para que ustedes la sopesen, no la tienen por qué creer, simplemente la sopesen. Yo estoy aquí para decirles que es una historia impresionante. Yo conozco esta información, soy colaboradora de SHARE Internacional, la conozco hace tiempo y he conocido al señor Benjamin Creme y a muchas personas que trabajan con él. Y bueno, pues les invito a que la investiguen. Y también, si ustedes quieren, hay un grupo, hay una técnica de meditación que sirve para ayudar a que estas energías que les comentaba antes, que inciden en nuestro planeta constantemente, sirven para ayudar a la humanidad a que esos cambios vayan más rápidos, ¿no? Entonces, ellos nos han propuesto este tipo de meditación. No tenemos más tiempo porque ya hemos llegado al tema. La meditación se llama meditación de transmisión. Les hemos dado un folletín por si alguien quiere colaborar. Aquí hay muchos grupos en el mundo, unos 600 y pico. En Madrid también hay un grupo. Entonces, si alguien quiere, pues ya vamos saliendo hacia afuera, vamos recogiendo. Y si alguien quiere alguna pregunta, como me dicen que no puedo estar aquí, pues me la pueden hacer si quieren en el arriba. Les doy las gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a